¿Qué tal? Pues seguimos aquí en Búnker Informativo y el día de hoy nos acompaña Paulina Hernández. Ella es directora de Mexicanos Primero, el capítulo Jalisco. Además quiero decirle que es una buena amiga. Trabajamos juntos por ahí en la Secretaría de Administración ya hace algunos ayeres, cuando éramos jovencitos todavía. Hace mucho. ¿No? Sí. Paulina, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte. Gracias, Joel, por invitarme. Muchas gracias, Alfonso. Lo saludo también a su auditorio. Oye, Paulina, pues platícanos. Tengo entendido, pues están haciendo ustedes un pronunciamiento en torno a que vuelvan las escuelas de tiempo completo. Esto a lo que el presidente le quitó recursos. Sí. Pareciera que la educación no le importa. Hay datos significativos de que con la pandemia el efecto sobre la educación ha sido desastroso, devastador. O sea, vamos a tardar en recuperar pues este ciclo que hemos tenido de pues capacitación virtual para los jóvenes, que prácticamente los especialistas los dan por perdido, ¿no? En los jóvenes. Y pues una situación caótica en el tema de la educación en nuestro país. Sí, la verdad es que la educación ha sido uno de los grandes, vamos a decir, por temas damnificados en esta situación en la que nos encontramos. Y bueno, gracias a hoy estoy contenta porque también en la que tuvo la rueda de prensa el gobernador, e inclusive también habló el rector de la Universidad de Guadalajara, y hoy precisamente señalaban que pues como iba otra vez la pandemia otra vez hacia arriba y el tema de la nueva cepa Delta, y pues que iban también a modificar y un poquito controlar más sectores económicos como los bares, los restaurantes, y precisamente el rector de la universidad señaló que ya no se iba a detener la educación. Y bueno, yo creo que eso es el gran punto a destacar el día de hoy, es que sí, la educación ha sido un poco olvidada por todos los actores. Nos preocupamos y nos ocupamos primero por la salud, luego por el tema del desempleo, la pobreza, todo lo que sucedía alrededor de la pandemia, el hambre y demás, y la educación la dejamos para el final, ¿no? O sea, todo el tiempo fueron más de un año que las escuelas permanecieron cerradas, que los niños y niñas no pudieron conectarse, y digo no pudieron conectarse porque no hay las condiciones en nuestro país o en el estado de Jalisco como para estar conectados. Entonces nosotros vamos y estamos a favor de la presencialidad porque las condiciones para la conectividad no son las adecuadas en los hogares y no es solo las escuelas públicas. Ya señaló también el gobernador que creen que para agosto ya van a estar el 70% de las escuelas con internet, pero no así en los hogares, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, datos que en las zonas rurales de nuestro estado el 70% de los hogares no tienen internet en su casa y en las zonas urbanas un 40%. Y las que tienen, pues tienen 1 o 2 aparatos electrónicos para toda la familia, cuando tenemos en algunas familias 4 o 5 hijos, ¿no? Entonces es complicado para todos seguir la educación en la distancia y por eso sí estamos a favor de la presencialidad, obviamente priorizando la salud, ¿no? No vamos a permitir tampoco que estemos en riesgo, pero sí a lo mejor sí otros sectores productivos que ahora se sacrifiquen y que no sea la educación y poner siempre al centro al interés superior de la niñez. Y de lo que comentabas de las escuelas de tiempo completo, que yo creo que sí es importante hablar sobre esto, es un programa que en el 2001 la UNESCO nos hablaba que era necesario en varios países de América Latina extender el horario de clases, ¿no? En México tenemos horarios de 4 horas, 5 horas, en los que se va a la primaria, por ejemplo, y bueno, la UNESCO promovía que se extendiera el horario para incrementar también los aprendizajes y disminuir el rezago educativo. Y fue hasta 2008 que se creó este programa de escuelas de tiempo completo. Su punto más álgido de presupuesto a nivel federal fueron 12.500 millones para todo el país, eso fue como en 2012, y a partir de ahí, ahora con el presidente que tenemos se ha ido disminuyendo el presupuesto. ¿Qué tanto se avanzó en ese tiempo, digamos? ¿Hasta dónde llegó el programa de escuelas? De tiempo completo. Bueno, el avance sobre todo fue en los aprendizajes. Hubo un estudio que hizo el Banco Mundial entre 2006 y 2016 en donde se nota los aprendizajes que se aumentó hasta 17 puntos en la escala de enlace o planea, ¿no? Las pruebas estandarizadas que tenemos. Entonces sí nos habla, tenemos evidencia que las escuelas de tiempo
completo incrementan los aprendizajes y no es el único beneficio que tiene, ¿no? También tiene este asunto de, por ejemplo, se les da alimentación a los niños y las niñas en las escuelas, entonces apoya este tema de la pobreza también. El asunto también de la equidad de género ayuda también a las madres trabajadoras, porque no es lo mismo que tu hijo vaya a la escuela, tu hijo o hija a las 4 horas a que vaya 8 horas, ¿no? Que es el horario laboral. Entonces eso también permite a las mamás trabajadoras poder tener no solo autoempleo, sino también un trabajo bien remunerado. Entonces, sí es un programa que tiene beneficios en el rezago educativo, en el tema de pobreza, en el tema de desigualdad y que creemos que debería de seguirse presupuestando, ¿no? Entonces, el año pasado, en 2019, del presupuesto federal, programa federal, se le aportaron 298 millones de pesos al estado de Jalisco para estas escuelas, que aquí tenemos alrededor de poquito más de 900 escuelas de tiempo completo. El siguiente año, 2020, fue la mitad y para este 2021 no se tiene nada de presupuesto, ¿no? Entonces, el asunto no es que haya desaparecido el programa como tal, o sea, en papel no ha desaparecido, pero sí pero como si no hay dinero, pues lo desaparecieron, ¿no? Como si no existiera, ¿no? O sea, ¿de dónde lo vas a fondear? ¿De dónde vas a pagar? Sí. Las instalaciones, los materiales, los maestros, la alimentación, todo lo que conlleva el funcionamiento de estas escuelas. Sí. ¿De dónde vas a sacar dinero? Ustedes hacían el pronunciamiento, corrígeme si estoy mal, de que le entrega el gobierno del Estado. Sí, es una idea que tenemos, y más porque también el gobernador, cuando estaba en campaña, también él señaló la importancia de tener escuelas de tiempo completo, y yo en conversaciones que hemos tenido de Mexicanos Primero, pues con el despacho, con el secretario de Educación, ellos también le ven la necesidad y le ven también todos los beneficios que tiene este programa. Obviamente esperamos que venga el recurso federal, pero pues también está la opción de que no dejemos a los jaliscienses pues con este desgaste de haber tenido escuelas de tiempo completo y ahora no, de esta posibilidad de ir disminuyendo poco a poco el rezago educativo y la desigualdad, y pues en este año ya 2021 no tenerlo. Porque hay algo muy importante y que lo acaba de mencionar Paulina, el hecho del combate, sobre todo la deserción ciudadana en los jóvenes que no tienen sus padres para mandarlos a la escuela y mandarlos bien alimentados. Es lo fundamental. Y el rezago educativo que vamos a tener después de la pandemia va a ser doblemente importante y necesario que se apoye o se aporte más dinero o más recursos a la educación. Sin embargo, también hay otro tema, no sé si ya lo vieron, ¿cuántas escuelas quedan vandalizadas? O tienes que meter también una gran cantidad de dinero para volver a hacerla funcional, desde el mobiliario, desde los vidrios, desde las instalaciones, que hay muchas escuelas que están vandalizadas. Había reportes que 900 escuelas nada más en Jalisco estaban totalmente vandalizadas. Bueno, yo tengo los datos oficiales, habría que también hacer una visita de campo para conocer el dato ya en físico, pero bueno, yo he escuchado al secretario de Educación hablar de un 3% de las escuelas que tenemos en nuestro estado, hablaba de 200 y pico escuelas. ¿Por qué? Porque ahora que se abrieron las escuelas en el mes de mayo, después de la vacunación de los docentes, el 97% de las escuelas se abrieron, y hablaba de ese 3% que no, dadas las condiciones de que se habían vandalizado, ¿no? De la infraestructura educativa como tal. Sin embargo, yo creo que no es solo el tema de la infraestructura, sino todo lo que tiene que ver con el aprendizaje de los niños. Y esto que hablabas me parece súper importante, el abandono escolar, ¿no? Cómo, y si pudiéramos hacer un llamado y utilizar este medio de comunicación que ustedes tienen, el llamado sería: ¿cómo logramos que los niños, niñas y jóvenes que no se conectaron o que no tuvieron la posibilidad de tener y seguir la educación en la distancia en estos casi 15 meses que no se tuvo en la educación, cómo le hacemos para que vuelvan a la escuela? ¿Cómo fomentamos y le damos esta importancia a la educación para que regresen a clases? Y esta que fue un abandono por temas de pandemia no se convierte en un abandono definitivo. Totalmente, y sobre todo, ¿sabes qué? Que también afectó a educación superior, nada más la básica. En la superior también dio números del rector que me quedé muy, muy impresionado. Pero bueno, vamos a seguir platicando acerca de todo esto, de la educación, el tema de Mexicanos Primero, de la escuela de tiempo completo y otros temas después del corte.
Bien, seguimos aquí en Búnker Informativo y estamos platicando con Paulina Hernández de Mexicanos Primero, capítulo Jalisco, sobre el tema de la educación, algo que se ha visto muy afectado con el tema de la pandemia. Y bueno, pues nos quedamos con el tema de las escuelas vandalizadas antes de irnos al corte. Tú dices que este no es un problema mayor. ¿No lo podríamos considerar así? Sí, es un problema importante, pero yo creo que si tenemos que elegir, yo creo que el problema sustancial de la educación ahorita son los aprendizajes de los niños, o sea, el rezago educativo y el abandono escolar, no tanto la infraestructura educativa como tal. Ahora, sí creo que sí tenemos que hacer algo al respecto, ¿no? Y más si queremos volver a la escuela ya de manera presencial, porque dadas las condiciones que tenemos de conectividad o de estructura social en la que no todos tenemos aparatos electrónicos, acceso a internet, o no nomás es eso, también es el asunto de tener una mamá y un papá en casa. Por ejemplo, el programa que lanzó el gobierno federal sobre educación en televisión, la televisión fue un fracaso educativa. total, ¿no? Lo que pasa es que es complicado. Aprende, el programa Aprende, ¿no? Sí, hay en televisión y también hay en radio, pero el asunto no es solo eso, es que es el tema, como les decía, no es solo el aparato, la conectividad, sino también es el acompañamiento que puedan tener en los hogares, ¿no? Por ejemplo, a un niño o una niña que está su mamá ahí viendo que se conecte, que prenda la televisión a la hora que es cuarto de primaria, que es la edad que tiene su hijo o el curso que esté cursando, o que tenga un escritorio en casa, que tenga un cuaderno, un lápiz, cómo seguir, que envíe la tarea y demás. Es diferente a un niño que su mamá y su papá se fueron a trabajar y que no pueden seguir la educación al mismo ritmo, ¿no? No es lo mismo un niño o una niña que su mamá cursó hasta sexto de primaria a otra que cursó hasta educación superior, ¿no? Entonces, todas las condiciones afectan o no el aprendizaje, y por eso sí creemos que es importante volver a la presencialidad, porque el terreno no es lo mismo para todos, y sí es importante que podamos darle este acceso a la educación y al aprendizaje a todos nuestros niños y niñas, no importa las condiciones que tengan en sus hogares, no importa las condiciones económicas que tengan también, porque en Jalisco, por ejemplo, el 27% de las escuelas están en zonas de alta marginación. Entonces ahí nos habla la situación de esos hogares, que puede ser más compleja. Hablabas tú, por ejemplo, de los que tuvieron que abandonar la escuela para ir a trabajar, ¿no? Porque sus papás, su papá y su mamá se quedaron sin trabajo, y entonces estos jóvenes probablemente ya no vuelvan a la escuela. Entonces hay muchos factores alrededor de eso, por lo cual nos tenemos que estar preocupando y ocupando, no solo el gobierno, no solo la Secretaría de Educación, también nosotros como ciudadanos, estar promoviendo la importancia de aprender, y siempre denotando y haciendo énfasis en que el derecho al aprendizaje, el derecho a aprender, es algo que está en nuestra Constitución en el artículo 3º, ¿no? Entonces todos tenemos que tener acceso a ese derecho. Pero a mí me parece que quien menos está ocupando es el gobierno. O sea, honestamente, desde mi perspectiva, aparte yo hago una reflexión. El año pasado entregaron paquetes de útiles, mochilas, zapatos y todo eso. Aquí sí, una mochila, zapatos y uniformes. ¿Cuánto dinero se gasta en algo que desde mi perspectiva no te garantiza que los chavos que le estás dando ese apoyo no deserten el día de mañana? Sí, no es solo de útiles, o sea, hay otro tipo de condiciones que afectan el abandono escolar, o la continuidad o la permanencia, que es como nosotros le llamamos en este proceso de la trayectoria educativa, ¿no? Entonces, sí son muchos los factores, y creo que sí tienes razón, o sea, el gobierno debería de ser el primero garantizando este derecho, pero hay otros agentes de la educación que son nosotros les llamamos agentes de la transformación educativa. Son los docentes, son los directivos, obviamente los políticos o los funcionarios públicos que están en el área de educación, pero también están las familias, ¿no? Y cómo en la familia le damos la importancia a este tema de la educación, cómo a veces lo vemos solo como una guardería para poder irme a trabajar, ¿no? Entonces, cómo a esa educación le vemos nosotros el beneficio para cuando sean adultos o cuando tengan ya que ser independientes, que puedan a través de la educación tener una mejor condición de vida, ¿no? Que eso yo creo que es algo importante que todos los sistemas educativos deberían de buscar, que a través de la educación se disminuyeran las brechas de desigualdad. Y en la pandemia, Paulina, al revés.
ya ves que el gobierno mexicano no le había querido entrar a las pruebas PISA últimamente. ¿Qué pasó con ese tema? ¿Traes tu información sobre el asunto? Sí, bueno, en realidad fue ahí como alguna información que se tuvo de la OCDE en la que México no había dado cierto avance, no había contestado ciertos informes como para ver si es que sí se aplicaban las pruebas PISA. Se hizo un pronunciamiento de varias asociaciones civiles, entre ellas Mexicanos Primero a nivel nacional, sobre la importancia de estas pruebas estandarizadas. Este año, por ejemplo, a gobierno federal no tenemos programadas pruebas Planea, que son las que se hacen a nivel nacional. Entonces, por eso era todavía más importante tener pruebas internacionales. Las pruebas PISA se aplican cada 3 años y con eso se aplican a jóvenes entre 15 y 16 años, más o menos en tercero de secundaria, y se evalúa sobre todo el tema de lenguaje y comunicación y matemáticas, y ahí nos damos cuenta del avance de México con respecto a otros países. Un pronunciamiento que hicimos nosotros a nivel Jalisco también, hablando de estos pronunciamientos en los que le pedimos al gobernador, o sugerimos, unas sugerencias también que se pague el desagregado de PISA a nivel estado de Jalisco. Hubo, antes del 2012, se hacía el desagregado por estados, o sea, se pagaba el PISA México y el PISA por cada uno de los 32 estados de la República Mexicana. Y bueno, ahora ya no se paga, solo se paga el general, y también sería ideal tener el desagregado de Jalisco. Aquí hemos tenido condiciones diferentes. Por ejemplo, en nuestro estado, este año se permitieron el regreso a clases presenciales, que no eran clases como tal, pero sí eran grupos de seguimiento académico desde marzo. Hubo 1 a 1 docente-alumno desde agosto del año pasado, cosa que no se hizo en los demás estados de la República, y que esperamos ver que eso haya tenido sus frutos en los aprendizajes y que en esta evaluación se note, ¿no? Entonces, una manera de medirlo es pagando el desagregado de PISA. Es que yo no soy tan optimista, yo creo que sí se va a mostrar, pero a la baja, porque finalmente, entre las deserciones, entre la falta de acceso a instrumentos para aprender, la falta de un padre de familia, o la falta, de repente, lo ves con chavos que no tienen. O sea, se van a la cómoda, ahí vamos haciendo lo que dice la SEP, de que pásalos a todos, no repruebes a nadie, todos con 6. O sea, realmente que tenemos expectativa de que la presencialidad, la virtualidad, pues no haya mermado en nada los aprendizajes de los chavos. No, a lo que me refería es que se note la diferencia entre lo que hizo Jalisco, distinto a los otros 31 estados de la República que no abrieron las escuelas en ningún momento durante la pandemia. ¿Y se notará realmente? Yo quisiera pensar que no es lo mismo, y pues es lo que estamos hablando ahorita, ¿no? No es lo mismo el seguimiento que se le pueda tener. Ahora, eso no quiere decir que este año o en esta evaluación siguiente que se haga de PISA vayamos hacia arriba, no. Yo creo que a nivel mundial, a nivel mundial, y no nomás es la catástrofe educativa de esto, no es a nivel nacional, o sea, es a nivel mundial. Lo que sí quisiera ver el comparativo de qué pasó diferente en Jalisco con respecto de otros estados. Y de esto que comentas de la evaluación de que pasen con 6, bueno, la verdad es que también creemos que los que tenían condiciones de pobreza o de marginación no los podríamos castigar 2 veces en decirle, oye, niño o niña, no te pudiste conectar porque en tu casa no tenías internet, tu mamá no estaba, se fue a trabajar y además te voy a reprobar y ya no vas a ir con tus amigos con los que ibas. Es como doble castigo. El sistema tendría que prever diagnósticos y nivelaciones que van a tardar, que no se van a hacer en 3 meses como señalan algunos, pero sí va a tardar, y sí hay que darles esa oportunidad de nivelarse con sus demás compañeros y compañeras de clase. Sí, y una tarea, como tú bien lo mencionas, harto importante y de mucha chamba que tenemos que hacer, sociedad, gobierno y escuelas, ¿no? Porque si no vamos los 3 juntos caminando, esto va a ser bien difícil de que lo podamos superar. ¿Hay condiciones para volver a clases? Bueno, en teoría nosotros tendríamos que generar las condiciones para volver a clases, ¿no? Por eso hablábamos de, a ver, ¿qué se va a priorizar más? ¿Los bares, los restaurantes, los partidos de fútbol o las escuelas? ¿Qué tendremos que cuidar, ¿no? Que las escuelas estén sanitizadas, que haya grupos más pequeños, que tengamos áreas donde el aire circule, a lo mejor hacer grupos distintos, clases al aire libre, el asunto de tener agua en todas las escuelas del estado, ¿no? Todavía el año pasado teníamos 600 sin agua,
corriente, porque también complicado, entonces, ¿no? Pero o sea, objetivamente está complicado. Es complicado, pero también tendríamos que generar las condiciones para que así sea, ¿no? Si se requiere que vayan menos horas o que vayan mitades de grupo o lo que sea necesario, pero sí generar las condiciones para que haya presencialidad, porque hay personas, niños y niñas que no pueden asistir o que no pueden darle seguimiento a sus aprendizajes en la distancia. Bueno, pues muy bien, Paulina, pues te agradecemos mucho haber venido a Búnker Informativo. Ojalá nos acompañes posterior a que se reinicie el proceso de clases para hacer un proceso de evaluación, a ver si pudimos arrancar bien este proceso, porque se antoja difícil, ¿no? Si pudimos ser capaces de generar las condiciones, estamos siendo capaces de generar esas condiciones que requieren los infantes, los chavos, para regresar a la escuela y bueno, que poco a poco retomen el proceso educativo de socialización, de aprendizaje, todo lo que conlleva, ¿no? El hecho de ir a la escuela. Paulina, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y saludo a todos otra vez. Y a usted también, muchas gracias que nos ve a través de las redes sociales y que nos escuchó a través de las 250. Gracias y por aquí nos vemos el día de mañana.